Hola, mi nombre es Andrés Guerra y el día de hoy estamos con Jennifer Quintero. Ella nos va a contar un poco sobre su vida y su experiencia en la guerra. Hola, yo soy Jennifer Quintero, estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas aquí en la Universidad de los Andes, y les voy a hablar un poco de lo que ha sido el desplazamiento forzado en mi vida. Perfecto. Para ti, ¿qué es la guerra? La guerra para mí es una palabra que engloba un montón de sentimientos y de aspectos en mi vida. Yo no recuerdo un momento de mi vida en donde la guerra o el conflicto no haya estado presente. Sí, para mí la guerra es ausencia, es dolor, es pérdida, es masacre, es destruir cosas que quieres, perder a personas que quieres. ¿Qué experiencias de guerra o cómo has vivido la guerra dentro de tu contexto, ya sea en tu familia? Yo creo que el conflicto en mi vida ha sido transversal, en general, por parte de mamá y por parte de papá. Ambos han tenido historias de desplazamiento y de guerra, pero yo creo que uno de los más fuertes es el de mi abuela, por ende el de mi mamá también. Mi abuela y mi mamá son desplazadas del Urabá antioqueño. Les quitaron 103 hectáreas de tierra y todo lo que tenían. Mi abuela fue secuestrada durante 3 días y también fue prácticamente víctima de violencia sexual. Así que eso ha dejado un montón de secuelas en mí. He crecido teniendo primos ausentes, tíos ausentes, personas que ya no están gracias a la guerra. ¿Qué tipo de secuelas o qué impacto ha generado sobre tu vida la guerra? O estas experiencias de guerra que has tenido a tu alrededor. Yo creo que ha hecho que yo no le tenga miedo al conflicto, ¿sabes? Para mí la guerra y el conflicto no es algo nuevo, no es algo que me asombre, no es algo que me petrifique, es algo más bien naturalizado. Yo no concibo mi vida sin guerra porque todo el tiempo ha estado ahí, ¿sí? Entonces yo siento que ha hecho que yo no le tenga miedo a ella. En mi familia, la guerra es un tema de cada día, ¿sí? Todo el tiempo se está hablando de lo que se perdió y lo que hoy no se tiene, del dolor que se causó, de las muertes que se dejó. Y también porque no es un escenario pasado. Actualmente una tía que no conozco, con primos que no conozco, todavía son guerrilleros, ¿sí? Es un tema que de verdad nos afronta desde el sentimiento más profundo. ¿Qué sentimientos o qué emociones se encuentran cuando piensas en la guerra? ¿Te da rabia? ¿Te da tristeza? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Yo creo que el conflicto a mí pues me genera mucho dolor, pero yo siento que más allá de ese escenario, yo creo que lo que más me molesta es que no ha existido una reparación, ¿sí? Que sí, ahí está el dolor, ahí está la pérdida, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo gestiono? Si eso va más allá de lo que yo puedo hacer como individuo, ¿sí? Entonces yo creo que en ese punto, yo creo que a Colombia le hace falta mucha empatía, porque no es un tema que solo tenga que resolver yo, un tema que de verdad tiene que resolver todo el país. En este caso, cuando hablamos de Colombia, ¿crees que en este momento ha cesado la guerra? ¿O te imaginas a una Colombia en un futuro sin guerra? Listo. Yo creo que Colombia ha hecho grandes avances de una forma transicional con el tema del acuerdo de paz y con querer llevar la guerra a paz, ¿sí? Pero yo siento que más allá de esa gran burocracia y de querer cumplir un
plebiscito. Yo creo que a los colombianos les hace falta tener más empatía como individuos. Tener en cuenta que aquí estamos todos metidos en una misma bolsa, que es un tema de Estado, ¿sí? Porque la guerra se dio en lugares donde no estaba el Estado y que no solo es un tema del gobierno, y que todos tenemos que ser empáticos con las personas que lo perdieron todo. Cuando hablamos de personas, por ejemplo, ¿a qué les quisieras comunicar a esas próximas generaciones? Yo creo que hay que contarles lo que ha pasado, hay que contarles que se derramó mucha sangre por no tener un buen proceso, por no tener cosas claras, por no tener una buena constitución, porque Colombia estaba muy desarticulada para que Colombia no vuelva a estar así, ¿sí? Para que no se vuelvan a tener esas pérdidas.